Eh, a ver, yo no sé qué piensen ustedes, pero en mi opinión, y con todo respeto de verdad a la investidura de la presidenta, me parece, o a mí me... Y yo creo que Ciro, Muy efectivamente, derrotada. su mayor derrota es que si genuinamente la conclusión de la presidenta es que es insostenible su coalición con la CENTE y que el camino es regresar a la ruta de quitarles a los líderes el control, claramente el no haber calculado bien por parte de la CENTE los ofrecimientos que les hicieron, yo creo que esa sería su mayor pérdida. Ahora, pues el gran reto es que lo pueda hacer por todo lo que comento. Son parte, y ojo, su mayor obstáculo, si va en serio con esto, no necesariamente va a ser la CENTE, va a ser el CENTE, ¿no? No, de acuerdo. Ahora, Aurelio, reconocer, tú dijiste que el gobierno no le siga dando más beneficios, más recursos, más concesiones a la CENTE, y en esta incursión que empezó cuando empezó el llamado Paro Nacional, hace 3 semanas, sí. En esta el gobierno no concedió, ni con la presión de la inauguración del Mundial y toda la atención internacional. Vamos a ir a esta entrevista que hizo Ciro Gómez Leiva, el exsecretario de Educación Pública, Arturo Nuño, secretario de Enrique Peña Nieto. Vamos a escuchar el análisis, la opinión que dio este exsecretario de Educación. Y es que dice que la CENTE no se va solo, hace una pausa. El debate entre Ciro Gómez Leiva y Arturo Nuño encendió las alarmas sobre el futuro de las protestas magisteriales en México, mientras Nuño advierte que la CENTE regresará con más fuerza en septiembre tras el periodo vacacional. También señala que Morena fortaleció a las cúpulas sindicales al eliminar la reforma educativa, permitiéndole recuperar poder e influencia. Por su parte, Ciro Gómez Leiva cuestiona que las movilizaciones vuelvan con la misma intensidad y asegura que existe un fuerte malestar dentro del gobierno federal por los bloqueos que han afectado a más de miles y miles de ciudadanos en la Ciudad de México. En medio de la polémica, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que buscará construir una alternativa a la UCICAM, consultando directamente a los maestros en las escuelas sin depender de las dirigencias del CENTE y la CENTE. Se avecina una nueva batalla entre gobierno y magisterio. Septiembre podría convertirse en un momento clave para definir el rumbo de la educación y la gobernabilidad del país. Hoy se está diciendo, dicen los analistas, que hoy podría haber problemas hasta con el Sindicato Nacional de la Educación, el CENTE. Amigos, vamos a escuchar esta interesante entrevista entre Arturo Nuño y Ciro Gómez Leiva. Vamos a ir al video. Comentábamos, Manuel, al inicio del programa que varios diarios traen en primera plana esto que declaró ayer la presidenta Sheinbaum y que ayer en la mañana pasó un poco inadvertido porque pues ayer estábamos en las calles de la Ciudad de México. Era el momento en que la mayor parte de la gente estaba llegando a los estadios, pero hoy lo recuperan bien los diarios. Por ejemplo, Excelsior lo trae en primera plana. Gobierno consultará a base magisterial. Milenio lo tiene de nota principal. Claudia, por trato directo con el maestro, ya no con la cúpula. Pues interesantes declaraciones. Aurelio, no sé qué tanta capacidad vaya a tener este gobierno de poder brincar a la dirigencia de la CENTE y poder consultar con las bases para, pues veremos qué, hacer qué. ¿Cuál es tu reflexión? Y especialmente cuando parece que pues la CENTE va a levantar hoy su plantón y se va derrotada de la Ciudad de México. Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública, especialista en el tema magisterial, especialista en temas de educación. Te escuchamos, Aurelio, buen día. ¿Qué tal, Ciro, Manuel? Qué gusto saludarlos. Pues mira, yo creo que la declaración de ayer de la presidenta es muy interesante porque pues parece que su conclusión, después del pulso que tuvo con la coordinadora en estos días, pues es que la única solución, lo cual es acertado, pues es quitarle a los líderes sindicales el control de la vida profesional de los docentes, como lo hemos platicado mucho aquí en tu espacio. Sí. Que fue exactamente lo que hicimos con la reforma educativa. Incluso me llamó la atención porque, claro, a su manera, no lo puede decir abiertamente, pero fue hasta en su comentario de ayer, fue hasta elogiosa con la reforma educativa del presidente Peña Nieto, la que hicimos nosotros. Aquí el problema que va a tener, y me parece una muy buena señal, y repito, parece que esa es su conclusión, el problema que va a tener es que tanto el CENTE, ojo, el CENTE, y no solo la CENTE, que a pesar del pulso que tuvieron ahora, pues ambos son parte de la coalición política de Morena, porque así lo hizo López Obrador, pues de hecho echó atrás la reforma educativa y le regresó a los líderes de ambos sindicatos el control de la vida profesional de los docentes para hacerlos parte de su coalición política. Y hoy son parte de la coalición política de la presidenta. El líder del CENTE, pues es senador por Morena, quien hace la credencialización o la afiliación a Morena en gran medida es la movilización
coaccionada de el CENTE, no de la CENTE. Y entonces, si va en serio por quitar esos controles, y si además lo hace a través de una consulta, lo cual creo que es acertado porque va a encontrar en la mayoría de los maestros apoyo. La mayoría de los maestros están hartos del dominio sindical, pero el problema que va a tener es que ellos son, tanto el CENTE como la CENTE son parte de su coalición gobernante, y seguramente, a menos de que decida romper de tajo, pues se va a encontrar con un pantano en los intereses que ya están tejidos entre Morena, el CENTE y la CENTE. Entonces veremos, pero creo que la señal es positiva y me da la impresión, esto no arrancó así. Yo creo que tú decías, la CENTE está derrotada, pues no lo sé, pero yo creo que lo que... No, que se va derrotada de esta va, incursión de la Ciudad de México. Y yo creo que, Ciro, efectivamente, muy derrotada. Su mayor derrota es que si genuinamente la conclusión de la presidenta es que es insostenible su coalición con la CENTE y que el camino es regresar a la ruta de quitarles a los líderes el control, claramente el no haber calculado bien por parte de la CENTE los ofrecimientos que les hicieron, yo creo que esa sería su mayor pérdida. Ahora, pues el gran reto es que lo pueda hacer por todo lo que comento, son parte, y ojo, su mayor obstáculo, si va en serio con esto, no necesariamente va a ser la CENTE, va a ser el CENTE. No, de acuerdo. Ahora, Aurelio, reconocer, tú dijiste que el gobierno no le siga dando más beneficios, más recursos, más concesiones a la CENTE, y en esta incursión que empezó cuando empezó el llamado Paro Nacional, hace 3 semanas, sí. En esta el gobierno no concedió, ni con la presión de la inauguración del Mundial y toda la atención internacional y tensión extra que metía el tema. Y el gobierno no concedió, Aurelio. Bueno, no concedió, sí, no, claro, no concedió, que es imposible, o casi imposible, yo creo, lo de la ley del ISSSTE. El gobierno les puso un montón de cosas sobre la mesa. Sí. El tema es que la coordinadora, y yo creo que ahí está su error, es que no las tomó. Si la coordinadora las hubiera tomado, posiblemente la presidenta no hubiera llegado a esta última reflexión. Pero como la coordinadora quiso estirar hasta el último la liga, pues por lo menos ayer parece que la presidenta tiene un cambio en su reflexión, que es un cambio profundo, porque es un cambio, si finalmente va en serio, pues es un cambio total y es una ruptura total con la política educativa de López Obrador, que además haría quebrar su alianza con los dos sindicatos, ¿no? Si va en serio, que es donde va a estar la dificultad. Pero yo creo que aquí digamos, el tema es que la CENTE, porque le pusieron muchísimas cosas sobre la mesa bajo la ruta tradicional y se sintieron tan empoderados que no las tomaron, levantaron la apuesta y parece que eso es lo que hace cambiar, al menos de momento, la ruta a la presidenta. Entonces creo que sí es interesante lo que pasó ayer, pues de aquí a que suceda, pues todos lo sabemos, es complicado y faltará mucho, sobre todo pues porque son parte de su coalición, quién sabe si realmente esté animada a romperla. Repito, tendrá sobre todo del lado del CENTE una mayor oposición, que es una oposición menos visible, pero también muy potente. Pero bueno, es interesante y es bienvenido, sí. Es bienvenido que haya al menos planteado un cambio de visión. Gracias, Aurelio. Aurelio Nuño, exsecretario de Educación. Gracias. Gracias. Buen viernes, Aurelio Nuño. Igualmente, Ciro Manuel. Muchas gracias. Pues sí, Ciro, aquí la cosa es por dónde empezar, ¿no? Como bien dice Aurelio, por dónde empezar, porque efectivamente pues es un rompimiento, es un planteamiento que ya veremos cómo se va a llevar a cabo por parte de la Presidencia de la República y, insisto, cómo tendría que llegar a cumplirse la palabra de la presidenta, ¿no? Cómo llegar escuela por escuela, maestro por maestro. Te vas a brincar todos los procedimientos porque lo que nos ha explicado Aurelio en otras participaciones es cómo se reconstruyó este sistema de empoderamiento de los maestros, ¿no? De los líderes de los maestros sobre todo, para el control de las clases, para el control de las faltas, para el manejo de los días administrativos, en fin, todo eso se reconstruyó de una manera, si bien entendí en la última participación anterior a la de Aurelio Nuño, pues yo diría en un 80%, no les faltaba ya prácticamente nada, ¿no? Entonces, ¿cómo le vas a hacer para brincarte esa parte hasta donde lo que dice la presidenta, ¿no? Me genera duda. Vamos a ir a este video de Adela Micha, que hoy está muy enojada porque la presidenta de México no fue al Estadio Azteca. Seguramente quería que algunos de la derecha, porque no dudo que hubieran mandado gente de la derecha a insultar a la presidenta. Está muy enojada porque insultaron a su amigo Ricardo Salinas Pliego. Amigos, vamos a escuchar a la guardabosques porque hoy dice que ¿por qué no fue? Casi diciendo cómo mi patrón sí fue. Amigos, pero antes de ir a su video, vamos a escuchar lo que le gritaron a Donald Trump nuevamente. Vamos a ir primero a este video y de ahí nos vamos al video de Adela Micha. ¡Perra! ¡Ahí va la perra de Trump! ¡Sigue tu madre, culero! ¡Ahí va la perrita de Trump! A ver. Yo no sé qué piensen ustedes, pero en mi opinión, y con todo respeto de verdad a la investidura de la presidenta, me parece, o a mí me hubiera gustado verla
en el estadio. No lo digo solo por nosotros, lo digo también por ella. Yo no sé si ustedes coincidan o no conmigo. Más allá de las diferencias políticas, ella es la presidenta de México y de todos los mexicanos. Y es la primera vez que un mandatario de un país anfitrión decide no ir al evento de apertura. ¿Y todo por qué? Pues porque la podían abuchear. Sí, muy probablemente. Yo siempre he dicho que casi nadie pasa una prueba de esa magnitud. La gente, sin embargo, estaba muy concentrada, mucho más en lo que nos une que en lo que nos separa. Pero incluso si así hubiera sido el caso, a ella, como a todos los presidentes del mundo, pues les toca dar la cara por el país, para lo bueno y para lo malo. Las rechiflas vienen con el cargo, tanto como los aplausos. Como mujer, a mí personalmente me hubiera gustado mucho ver a la presidenta con A en un mundo que ha sido tradicionalmente y que en muy buena medida sigue siendo dominado por los hombres. Me habría gustado mucho ver a la presidenta con A, que es sin duda una de las líderes políticas más relevantes del mundo en la actualidad, proyectando su imagen y su liderazgo hacia todo el mundo. Porque ayer la presidenta tomó una decisión y tomó la decisión de relegarse ella misma. Decidió, pues, esconderse en lugar de brillar. No pudo ni siquiera seguir el partido desde el Zócalo capitalino. Así que decidió ver la inauguración y el partido en una alcaldía, en un deportivo de la alcaldía Gustavo Amadero. ¿Usted no cree, presidenta, que le tocaba asumir un lugar más alto? Porque ese es el que realmente ocupa, presidenta. Puede haber críticas, sí, diferencias, sí, pero la investidura sigue siendo la investidura. Y yo digo que habría que respetarse. Y eventos como el de ayer son una excelente oportunidad para conectar con la gente, para borrar las diferencias, para reafirmar el liderazgo, más en un país como el nuestro, en el que a ratos el fútbol es igual de importante que el resto de la vida. Porque no se nos debe olvidar que a ratos el quinto partido y el 2-0 pesan más que las cuartas transformaciones. Yo soy Adela Micha.